Muy buenas, soy el pastor Vladi y me da mucho gusto darle la bienvenida a un estudio más de las porciones semanales que con el favor de nuestro buen Dios se publican en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y por supuesto también en YouTube todos los sábados a las 9:30 en el horario de Guatemala. Hoy tenemos un tema muy interesante, se llama Balak, así que para entrar de una vez al tema vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por el placer y el privilegio de estar acá y pedimos ser dirigidos por ti, por tu palabra, cuando ahora la abramos y cuando extraigamos de ella esas verdades tan importantes para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, la semana pasada vimos la porción de Jucat y Jucat hablamos que la vaca roja que aparece aquí era un tipo del Mesías, de la pureza del mismo, y que también qué era lo que significaba el asunto del yugo en función de esta vaca, y lo vimos pues ya a la luz del Evangelio. La porción de hoy, como he mencionado, se llama Balak, y Balak también es el nombre propio de una persona, solo que este es un rey extranjero que va a hacerle guerra o tiene la intención de hacerle guerra al pueblo del Señor, y comprende desde el capítulo 22, versículo 2, al capítulo 25, versículo 9. Le instamos siempre a leerlo. Y a partir de ahora, en estas porciones, empezaremos a llamarles para que usted también se vaya familiarizando un poquito y vaya aprendiendo. Llamaremos a los nombres de los libros por su nombre bíblico. Me refiero a los primeros 5 libros de la Biblia. Y por eso es que usted va a ver Bemidbar, que es el nombre de números en la Biblia, en hebreo. En los versículos. Así que le invito a que veamos en primer lugar cuáles son los subtemas de esta porción, y encontramos a Balac contrata a Bilam, o sea, este rey contrata a un brujo. Si usted mantiene la lectura se va a dar cuenta de qué se trata. Bilam o Balaam, ese es el nombre original de él, Bilam, el asna que habló y el mensajero divino que también habló con Bilam. Luego la porción nos lleva a ver los 4 oráculos de Bilam y termina con la idolatría de lo que se conoció como Baal Peor. Vamos a abrir entonces la Biblia en Bemidbar, en Números, capítulo 22, versículo 2, y vamos a leer, y dice así: Balac, hijo de Zippor, había visto todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Versículo 3. Moab tuvo mucho miedo o temor del pueblo porque era numeroso. Y se aterrorizó Moab ante los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Midian o Madián: ahora esta multitud lamerá todos nuestros contornos, como el buey lame la hierba del campo. Balac, hijo de Zippor, era en aquel tiempo rey de Moab. Y envió mensajeros a Bilam, hijo de Beor, en Petor, junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo, diciendo: he aquí, un pueblo ha salido de Egipto y cubre la faz de la tierra y está frente a mí. Ahora, por favor, ven y maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda derrotarlo y echarlo de la tierra, porque yo sé que aquel a quien tú bendices es bendito y aquel a quien tú maldices es maldito. De la Escritura podemos extraer muchas verdades, y el próximo año podríamos comentar los mismos versículos y hablar algo que no tenga que ver con lo que hoy estamos hablando. Yo quiero que nos familiaricemos en este sentido, porque como usted sabe, y si no lo sabe, que lo sepa, nuestra intención es cubrir el mandato apostólico de Hechos capítulo 15, en donde el apóstol Jacobo le ordena a los gentiles que van entrando
al movimiento a sentarse a escuchar las porciones y a tratar de entender de qué se trataba. Entonces, año con año iremos tocando algunos asuntos, distintas cosas. Hoy básicamente quiero tratar dos aspectos de la lectura que es importante, pienso yo, como creyentes del siglo XXI, que nosotros conectemos. Vamos a releer el versículo 4 de Números 22 para aclarar esto. Y dice así: y dijo Moab a los ancianos de Madián. Ahora, esta multitud, y ahí le puse la palabra que quiero hablar, Jaqueal, la congregación, Laqueal. Ahí lo que vemos son dos palabras, en hebreo solamente es una, y es una porque en hebreo el artículo se le agrega a la palabra. Entonces, Laqueal o la congregación dice, lamerá todos nuestros contornos, como el buey lame la hierba del campo. Balac, hijo de Zippor, era en aquel tiempo rey de Moab. Esta palabra Keal, que es la que quiero yo tocar, como mencionaba, es importante que ahora en el siglo XXI y con la carga teológica que en los últimos 18 siglos y medio hemos tenido con respecto de un término que ya lo voy a mencionar, es importante que nosotros la conectemos, que existe desde lo que se conoce como el Pacto de los Antiguos o el Antiguo Testamento. Específicamente, esta palabra aparece por primera vez en la Escritura en el capítulo 16, versículo 3 de Éxodo, en donde dice de la siguiente manera: los hijos de Israel les decían, oh, que el Señor nos hubiera hecho morir en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda la Quejal o Keal. Y cuando habla congregación, entonces tenemos en primer lugar que conectar a quién se refería, porque cualquier persona, cuando se habla de una congregación, en el siglo XXI, por ejemplo, así les llamamos a las iglesias, una congregación, y es un nombre correcto, es un nombre que está actual. Pero ¿para qué se habían congregado o quiénes eran estos congregados? Es importante que nos lo aclaremos. En primer lugar, los congregados aquí eran los descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob. No todos los de Abraham, no todos los no todos los de Isaac, porque Isaac fue padre de 2 hijos, pero sí todos los de Jacob, porque de Jacob vienen pues las 12 tribus, y de ahí se riega las personas que se conocieron como los hijos de Israel. El primer anillo, entonces, para conectar a quiénes se refiere, es que se refiere a los hijos, a los descendientes físicos de Jacob, por supuesto de Isaac y por supuesto de Abraham. Pero sucede que cuando esto se escribe, que es en el capítulo 16 de Éxodo, ya en el desierto, ya ha ocurrido un evento que a veces se le presta muy poca atención. Y es el evento de que no salieron únicamente los descendientes físicos de Jacob, de Israel acá, sino que también salió una gran cantidad de otro pueblo y que se unió con ellos. Muchos quedaron en el desierto, pero muchos sí se asimilaron a la idea de Dios de ser un pueblo. Y a estos también se les llegó a conocer como los hijos de Israel. Me gustaría que leyéramos Éxodo capítulo 12, versículo 38, en donde esto también está descrito así. También fue con ellos una gran multitud de toda clase de gente y sus ovejas y ganado en gran número. En hebreo se refiere a esta gran multitud de toda clase de gente como Rab, y quiere decir mucha gente mezclada, es decir, de diferente origen. Recordará usted que Egipto era la potencia mundial del momento, y probablemente cuando habían hambrunas, como ya lo había hecho Abraham y algunas otras partes del mundo, algunos otros pueblos, cuando habían problemas buscaban refugio en Egipto. Estando en Egipto,
esta cosmopolita, país, mucha gente ve las 10 plagas, mucha gente ve cómo Dios actúa y dicen, nosotros necesitamos estar con ellos. Muchos también, es decir, fueron llamados por Dios. Uno de estos, que no me canso de mencionarlo, es Caleb. Caleb no era israelita, Caleb era un ceneo que fue adherido e incluso llegó a ser parte, fue adoptado por Israel, por el pueblo de Israel, he de decirlo, quizás es más correcto, y fue adherido a la tribu de Judá a tal punto que llegó a ser uno de sus representantes. Entonces, en el capítulo 12 vemos que esta gente sale, pero casi 50 días después, cuando ya están juntos, esta multitud de otras naciones y los descendientes físicos de Jacob, Dios está a punto de entregarle la Torá al pueblo y va a hacer un contrato con todos, con ambos grupos. Y entonces llegamos al capítulo 19 en donde dice de la siguiente manera. Vamos a leer el versículo 3, me parece que es. Así es. Entonces Moisés subió para encontrarse con Dios. Y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, y esto es lo que quiero que vea. Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Y aquí ya vemos que la casa de Jacob, el Beit Jacob, lo que quiere decir los que vienen desde la cuna de Jacob, mientras que los hijos de Israel, y sabemos que la palabra hijo también quiere decir heredero y también se refiere a los adoptados, se empieza a referir a ese otro grupo de personas, esa gran multitud que han salido con ellos y que están en el proceso de asimilarse a la idea original de Dios y que, bueno, posteriormente también van a recibir el nombre de los hijos de Israel, los hijos de Israel. Esto lo decimos porque ya va siendo hora que nosotros conectemos que si pensamos en que Israel fue desechado y Dios lo sustituyó por cualquier otro grupo, llámese iglesia, probablemente con el estudio de hoy usted se va a dar cuenta que está hablando exactamente de usted mismo. Israel no solamente ya al capítulo 19 de Éxodo y a partir de ahí ya no solo se refirió a los descendientes físicos de Jacob, sino se refirió a las personas que Dios adoptó y a lo largo de la historia, por ejemplo, Ruth, Rahab, llegaron a ser Israel porque Dios les adoptó de la misma manera como hoy en día Dios llama a gentiles de entre las naciones para que sean su pueblo. Muy importante que nosotros tengamos esto claro. Con esto en mente, vamos y regresamos a Bemidbar, números 22:4, y recordamos que dice así: y dijo Moab a los ancianos de Midian. Ahora esta multitud, Jaquejal, esta congregación, lamerá todos nuestros contornos como el buey lame la hierba del campo. Balac, hijo de Zippor, era en aquel tiempo rey de Moab. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Que la palabra quejal en griego se dice eclesía, lo que a su vez fue la palabra que orquestó o que deja la palabra castellana, perdón si me confundí ahí, es el origen de la palabra castellana iglesia. En la Torá, la quejal es lo mismo que la eclesía del Evangelio, del Nuevo Testamento. De hecho, cuando nosotros vamos a ver lo que significa la palabra eclesía, quiere decir aquellos que han sido llamados afuera. En el caso de los israelitas de Éxodo, los llamó afuera al desierto. Y en el caso de los sacó de Egipto. Y en el caso de nosotros, aquellos que llegamos bajo la sombría de la eclesía o de la iglesia, hemos de entender que nos sacó afuera también de Faraón, del mundo, del pecado, y nos llevó a su congregación.
En los últimos 1850 años, la palabra iglesia ha llevado una carga que ha significado un reemplazo del plan de Dios, porque se nos ha querido alejar de nuestra raíz bíblica. Pero lo que la Biblia está enseñando es de que el concepto de eclesía, el concepto de iglesia, no es ajeno al Antiguo Testamento. Es más, si somos muy honestos con el Evangelio, los gentiles eran los que estaban afuera, mientras que los descendientes físicos de Jacob eran los que estaban adentro. Y en ese momento histórico del siglo I, cuando se escribe el Evangelio, eran representados casi que exclusivamente por las tribus de Judá y de Benjamín. Y no es sino Santiago, Jacobo, el hermano del Señor, quien en Hechos 15 hace un reconocimiento. No, los gentiles que están entrando es la promesa cumplida de la restauración de la choza caída, de la sucá caída de David. Quiere decir que esos gentiles ahora vienen y son parte de nosotros, son parte de Israel. Y por eso es que Efesios capítulo 2, versículo 12, lo pone de la siguiente forma. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin el Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre del Mesías. Si puso atención, los gentiles no teníamos la ciudadanía de Israel, porque no teníamos esa conexión, pero el Mesías nos llama, nos injerta y nos da la ciudadanía, los pactos de la promesa. Por eso la salvación puede ser para nosotros, porque no teníamos esperanza, no teníamos Dios en el mundo. Y de esta manera el sacrificio de Jesús nos acercó al Señor, y hoy un creyente en Jesús del siglo XXI, un cristiano, no tiene que andar buscando sus raíces genéticas, voy a decirle, no tiene que andar viendo cómo se hace de alguna otra religión, sino simple y sencillamente con que sepa que Jesús, que el sacrificio de Jesús le llamó, por medio de su sacrificio le llamó y le hizo hijo, lo adoptó. Él está injertado y pasa a la congregación, pasa a la iglesia, pero la iglesia o la quejal tienen un nombre, y ese nombre es Israel, la idea de Dios. Por lo tanto, los pactos, por lo tanto, la Torá, por lo tanto, todo lo que está escrito es para nosotros, es nuestro privilegio. Y ahora, hoy en día, Israel, por supuesto, está compuesto de aquellos descendientes físicos que Dios decida llamar por medio de Jesús, por medio de Mashiach, del Mesías, pero también de todos nosotros, esta gama de gentiles que en todo el mundo hemos escuchado la voz de Dios, no por mérito nuestro, sino porque Él nos ha convencido, nos ha llamado y nos ha hecho sus hijos. A Él toda la gloria y a Él toda la honra. Eso es el primer concepto que yo quería compartir con usted. Pero no quiero dejarlo acá, quiero compartirle un segundo concepto, y esto se encuentra en los versículos posteriores. Vamos a ver Números entonces, capítulo 22, Bemidbar 22, 5, y dice así: y envió mensajeros a Bilam, hijo de Beor, en Petor, junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo, diciendo: he aquí un pueblo, ya ve que no son dos pueblos, a pesar de que habían más personas que no eran descendientes físicos de Jacob. Dice: ha salido de Egipto y cubre la faz de la tierra y ya está frente a mí, son muy grandes. Y luego dice: ahora, por favor, ven y maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda derrotarlo y echarlo de la tierra, porque yo sé que aquel a quien tú bendices es bendito, y aquel a quien tú maldices es maldito. La idea que Balac tenía, y con la cual fue con Bilam a pedir,
era que por medio de algún conjuro o por medio de alguna brujería, porque Balaam era un brujo, por medio de las artes mágicas de cualquier forma que, repetimos, están prohibidas para nosotros los creyentes desde el libro de Génesis, estas artes él las iba a usar para debilitar o fortalecer a quien se lo contratara. En este caso, Balac es el que contrata a Balaam para hacer esto. Y esta es la forma como se lo ve fuera del temor de Dios. Y es muy triste pensar que hoy en día existan creyentes que piensen de esta misma manera, que tengan esta misma cosmovisión, que haya personas que por sus palabras o actos tengan la capacidad de maldecirnos. Eso ya es triste, ya es desconocer que no hay conjuro contra Israel, ha dicho la Escritura. Pero más triste todavía que alguien más tenga la capacidad de hacer que les vaya bien, de bendecirlos. Esta cosmovisión parte de una hechicería que es bastante antigua y que ya puede remontarse unos 1300 años antes de Jesús, como es el caso de lo que estamos leyendo. Ahora, desde la perspectiva de Dios, si no es así, si no hay un hombre sobre la faz de la tierra que tenga un poder de debilitarlo a usted o de fortalecerlo, y lo digo porque hoy en día cuando alguien le llama a alguien más, eres un maldito, esa es una ofensa muy grande para nosotros. Y lo tomamos como que esta persona tiene alguna capacidad cósmica y peor si me va a pasar. Y si alguien le ha hecho a usted así, ni siquiera lo oiga, ni siquiera lo escuche, porque dentro de la Escritura ese concepto no existe. El concepto es muy distinto. Y vamos a ver entonces el concepto de bendición y maldición desde la Escritura. La palabra bendición, que va a aparecer ahí en hebreo también, es berajá. Berajá. Berajá está relacionada con el acto de arrodillarse para recibir una adopción. Un claro caso de esto es José cuando visita a Jacob, su padre, con sus hijos. Y vamos a leer, para que usted vea cómo lo planteó la Escritura, el capítulo 48 y versículo 5 de Génesis. Y dice así: y ahora tus dos hijos, está hablando Jacob, se lo está diciendo a José, Efraín y Menashe, Efraín y Manasés, yo me gusta mucho esta parte porque mi nombre es Efraín también, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti, en la tierra de Egipto, serán míos. Él los está adoptando. Serán como Rubén y Simeón, serán míos, serán míos. Él está diciendo, mira, ellos van a ser hermanos de sus tíos. Yo, la herencia tuya, que eres el primogénito, la voy a repartir entre ellos dos. Y luego más adelante, en el capítulo 48, versículo 15, para que usted vea la figura de la bendición, vemos lo siguiente. Y dice así: y bendijo a José, sigue siendo Jacob, diciendo, por supuesto que se bendice diciendo, se adopta diciendo, porque estas palabras se usan en este sentido. El Dios en cuya presencia, pero la bendición tiene que ser Dios, la bendición tiene que incluir a Dios. El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me pastorea desde que nací hasta el día de hoy. Versículo 16, el ángel que me redime de todo mal, bendiga, dice, a estos jóvenes. Está pidiendo que Dios bendiga a los jóvenes, está pidiendo que Dios adopte a estos jóvenes. Y luego dice la oración, sean ellos llamados por mi nombre y por los nombres de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense abundantemente en toda la tierra. La bendición que Jacob le dio a sus nietos y a su padre fue la adopción de los hijos de este, es decir, la adopción de los nietos de Jacob. Y por eso nosotros conectamos que la bendición desde la Biblia es que Dios te adopte. Y si Dios te adopta, llegas a un pueblo, como ya lo hemos visto, llegas a ser parte de algo que
será injertado en la verdadera savia y, como dice el Salmo 1, será como ese hombre plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto y que su hoja no caerá. La bendición no es que te vaya bien, es haber sido injertado en Dios. Y como estás injertado en Dios, Dios te guía, Dios te lleva, Dios te trae. Cuando algo no conviene, Dios lo quita. Cuando necesitas algo, Dios lo da. Y cabe por estar en el propósito de Dios para nuestras vidas. Y eso es la bendición. ¿Pero qué es la maldición? La palabra es meera, maldición. Por supuesto que si usted lo ve, quitando la primera palabra que convierte el verbo en sustantivo, porque esta viene del verbo arur, por eso hay una mera. Vamos a ver que significa exactamente lo opuesto a la bendición. Es decir, si bendecir, verajá, quiere decir injertar, incluir, mera quiere decir desarraigar, desconectar. Por eso es que el hecho de ser desarraigado de Dios, ¿qué cosa más se puede hacer? Si somos desarraigados de Dios, si quedamos desconectados de Dios. Y esta figura se ve en toda la Escritura. Esta figura se ve. Hay otra palabra que también se traduce maldición, pero no es lo opuesto de bendición, sino tiene que ver con honra, tiene que ver con perder un peso de honra, por eso no la quise mencionar. Pero esta palabra, que es lo opuesto de bendición, es decir, mera, el opuesto de verajá, quiere decir estar desconectado. Y si tú eres un árbol plantado en Dios y te arrancan desde la raíz, entonces ¿qué vida puede haber? No hay algo bueno que pueda suceder de esto. Entonces, cuando nosotros hablamos de bendición o de maldición, hablamos de estar conectados con Dios, y de maldición hablamos de evitar ser desarraigados. Necesitamos estar conectados con Dios. Necesitamos reconocer que somos ovejas de su pueblo, que Él es nuestro Dios, que las promesas son para nosotros, que no podemos desconectarnos de su palabra, que no podemos desconectarnos de su Torah, si es que queremos que nos vaya bien. Yo quiero agradecerle por su atención. Vamos a dejar el estudio acá. Solo antes de irme, quiero recordarle que nos dé una visita en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Visión de Fe Mixco, estamos en Facebook como Visión de Fe Mixco también, y por supuesto en YouTube como Visión de Fe Mixco. Dele seguir a nuestras redes para que le lleguen nuestras notificaciones de cuando tenemos estudios y actividades, porque las hacemos con la intención de que usted tenga un crecimiento en Dios. Así que déjenos, síganos, tenga toda la libertad de compartir cualquier estudio con quien usted piense que es bueno hacerlo, y no se olvide de visitar nuestro canal de YouTube, en donde encontrará una lista de reproducción de muchos otros estudios de mucho interés. Yo le doy gracias por sintonizarnos y me despido diciéndole que la próxima semana nuestra porción se llama Pinjas, y se encuentra en Bemidbar, es decir, números 25:10 al 31. Que Dios lo bendiga, que tenga un muy buen día. Hasta pronto.